Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios. El Señor nos está hablando en Génesis 2:17. En Génesis 2:17 nos está hablando de la obediencia a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Señor dice así: le dijo a Eva y le dijo a Adán, le dijo a Adán y le dijo a Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces el Señor se lo está hablando, que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el árbol era el árbol de la ciencia, era el árbol del conocimiento, era el árbol de la sabiduría, porque ellos estaban cubiertos espiritualmente, entonces ellos andaban desnudos, pero ellos espiritualmente, y como tenían esa tranquilidad, esa paz, esa inocencia, ellos con sus ojos carnales no se veían desnudos, ellos tenían una vestidura espiritual, que ellos no se veían con un cuerpo de desnudez. Entonces Dios nos está hablando por medio de este versículo del capítulo 2:17, nos está hablando y dice que Dios es la máxima autoridad. Cristo es la máxima autoridad de nosotros. Dice, y Él nos enseñó en este pasaje, en este capítulo, en el primer libro de la Biblia, nos enseñó en Génesis 2:17 la obediencia. Nos habla de la obediencia, que la obediencia produce bendición si tú obedeces, y produce la desobediencia, produce maldición si tú desobedeces. Pero si tú eres una persona obediente, recibirás bendición. Entonces, acarrea graves consecuencias la desobediencia, porque la desobediencia es lo contrario de la obediencia. Y es la primera lección que el Señor nos enseña en Adán y Eva. Es la primera lección que Él al ser humano les enseñó a obedecer. Obedecer es la primera lección que nosotros debemos aprender. Y es la primera lección que nosotros debemos enseñar en nuestros hogares con nuestros hijos. En Efesios 6:1, vamos a Efesios 6:1. Efesios 6:1. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. ¿A quién les dijo? A los hijos. Clarito dijo: hijos, obedeced en el Señor, o sea, con temor santo en el Señor, con temor santo, con reverencia a nuestro Dios Padre, porque nos está mirando que si nosotros somos obedientes, porque fue la primera lección que nos enseñó en Génesis 2:17, el primer libro de la Biblia. Entonces nos está enseñando a ser hijos obedientes. Él nos está diciendo, no nos dice el vecino, no nos dice el abuelito, no nos dice el tío, nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra, la máxima autoridad. Nos está diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo, porque tu papá cuida de ti, porque tu papá
se preocupa por ti, porque tu papá mira por tus alimentos, porque tu papá mira por tu educación, porque tu papá está atrás de ti para que no tropieces, para que no caigas, para que no sufras, para que no te lamentes, para que no te enfermes. Nuestro Dios le enseña a nuestros padres cómo educarnos y nuestros padres aprenden de la enseñanza que Él deja a cada uno de ellos. Y así a su vez nosotros, cuando ya somos mayores y tenemos nuestros hijos, también enseñamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos enseñan a nuestros nietos, porque es un patrón de vida de obediencia a Dios, en el cual nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos a obedecer para que tengan bendiciones en su vida, ¿verdad, hermanos? Entonces, es bonito recibir la bendición de Dios, es bonito tener la cobertura de Dios en nuestra vida. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Entonces, el modelo que el Señor deja establecido, lo dejó en Génesis 2:17, en el primer libro de la Biblia. Fue un modelo de comportamiento en el cual proviene de nuestros padres, proviene de cómo nosotros vemos cómo se comporta nuestro papá, cómo se comporta nuestra mamá, y nosotros los padres tenemos que ver cómo ese modelo que hemos nosotros afianzado, hemos aprendido de nuestros padres, enseñar a nuestros hijos. Ellos nos ven, nosotros somos el espejo, nosotros somos el reflejo de cómo nosotros somos, son ellos. Entonces ellos ven el modelo que el Señor estableció en el hogar, proviene el que instituye en el huerto del Edén, ¿verdad? Ese mismo modelo dice que el Señor que instituye en el huerto del Edén. Así como Dios Todopoderoso es la máxima autoridad, debemos obedecerle. Así los hijos deben obedecer a sus padres, porque sus padres son la máxima autoridad en los hogares, ¿verdad? Así tenemos que ser obedientes y crecer con el temor santo de Dios. Porque el Señor dice, hijos, obedeced en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Nuestra obediencia incluye enseñar a nuestros hijos también. Nuestra obediencia incluye enseñar a nuestros hijos también. Si tú eres obediente a Dios, tus hijos van a ser obedientes a ti, porque ellos van a ver cómo es tu procedimiento con el Señor. Entonces, mi papá es obediente con nuestro Padre Celestial, porque es la autoridad, es la máxima autoridad. Entonces ellos son obedientes, ellos obedecen. Si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, nuestros hijos también aprenderán a seguir al Señor. Si nosotros vamos a la iglesia, nuestros hijos también irán a la iglesia, también buscarán de Cristo. Si nosotros leemos la Biblia, nuestros hijos también aprenderán a leer la Biblia. Sin embargo, si le decimos que nos obedezcan y nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, se echarán para atrás, porque ellos verán que nosotros no hacemos lo mismo, no seguimos las instrucciones. Se darán cuenta de la contradicción que hacemos. Tú dices que nosotros tenemos que obedecerte a ti porque eres nuestro Padre y tú obedeces a nuestro Padre Celestial. No nos debemos de contradecir que vivimos y cómo vivimos. Y ellos optarán
esa manera de vida. Si nosotros buscamos de Dios y somos obedientes a su palabra, entonces ellos también serán obedientes a Dios y a nosotros, porque tendrán un temor santo. Porque nosotros cada día necesitamos de Dios. Y qué mejor manera de obedecer empezando la mañana, orando, buscando la presencia de Dios, escudriñando la Escritura. Y nuestros hijos nos van a ver que nosotros somos obedientes y que lo primero que tenemos que hacer apenas nos levantamos es buscar la presencia de Dios para que sea nuestra guía, para que sea nuestra pronto auxilio en la manera que nosotros vayamos a actuar en el día, interactuar con otras personas, con las demás personas, y para saber cómo guiarnos, cómo instruir a los demás. Si nosotros buscamos de Dios en la mañana, en silencio, antes que se levanten los niños, y estamos a solas, a cuenta con el Señor, entonces el Señor nos va a dar una cobertura tan hermosa para que en lo que sucede el día, en el transcurso cotidiano del día, en las circunstancias que nosotros vayamos pasando en el día, el Señor nos dará una cobertura en el cual nosotros vamos a aprender a cómo conducirnos, a cómo hablar, a cómo interactuar con otras personas, con amor, con paciencia, con paz, con tranquilidad. Eso es lo que más tenemos que pedirle al Señor en nuestras diarias oraciones en la mañana. Que vamos a empezar un día, pero que el Señor nos dé la paz y la tranquilidad. Que si vemos que algo no nos gusta, que algo no es como el Señor le agrada, y que nosotros, el Señor nos redarguye rapidito cuando vemos que algo no es, y es contraproducente a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos enseña, porque el Señor nos redarguye y el Espíritu Santo nos dice, nos hace saber así, que estamos equivocados, o que alguien que tú amas está equivocado y que tú no quieres que pierda la salvación y que no se vaya al mundo y que tenga una cobertura especial de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos dirá y nos guiará y nos enseñará que estamos equivocados y que tenemos que pedir perdón a Dios, que tenemos que pedir dirección a Él en todo momento. No siempre nosotros tomaremos la mejor o correcta dirección de Dios, porque somos de carne y nos equivocamos. Pero si nosotros buscamos de Dios y el Señor sabe que nosotros ya sabemos lo bueno y lo malo y hacemos lo malo, entonces el Señor dice en en Samuel, primera de Samuel, el Señor dice en primera de Samuel 12:15, el Señor dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo con vuestros padres, con Jacob, con Isaac, con Abraham, ¿verdad? Y si nosotros los padres de familia, del hogar, que constituimos el hogar, no cumplimos con la obediencia a Cristo, nuestro Señor, ¿cómo nuestros hijos van a obedecer a nosotros? ¿Cómo nos van a obedecer? Si aquí Samuel dice, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Entonces, nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos
que escudriñen las palabras, que aprendan de nuestro Dios, que el Señor es misericordioso. Él mandó al Espíritu Santo para guiarnos, para darnos una mejor vida, para que nosotros no caigamos y sepamos distinguir entre el bien y el mal. Pero si vivimos sin el Espíritu Santo, sin nuestro guiador, sin nuestro consolador, entonces fácilmente estaríamos en el mundo y fuéramos personas no gratas a Dios. Caeríamos en el mundo y perderíamos la bendición que Dios nos quiere dar cada día. Pero si nosotros cometemos un error, el Espíritu Santo nos hace saber. Enseguida el Señor nos hace saber. Y nosotros estamos prestos para disculparnos, pedir perdón a la persona que le hayamos ofendido. De esta manera, Dios va a escucharnos y va a ver nuestra acción y nuestra actitud de cómo nosotros sabemos reconocer, sabemos pedir perdón y sabemos confesar el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo enseguida nos pone mal. Dice, oye hermano, usted está alterada. Oye hermana, usted vaya despacio. Es que el Espíritu Santo te acelera y te dice, estás equivocada, estás mal, corrige. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, te hace corregir, te hace dar una vuelta y te dice, mira, te equivocaste, esto no está bien. Entonces, si tú estás llena del Espíritu Santo, tú pides perdón, tú confiesas tu pecado y tú pides perdón y vas donde la persona que ofendiste y le pides perdón y le dices a nuestro Dios, Padre Celestial, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Ayúdame a no pecar, a no ser tan blanda. Señor, quítame los deseos de la carne, lo iracundo, el enojo, el pleito, la vagancia, la desobediencia. Quítame, Señor, y enséñame a ser una persona amable, cariñosa, a ser valiosa y enseñar a otros cómo debemos comportarnos los unos con los otros y enseñar a nuestros hijos a amar al prójimo y amarnos. Nosotros tenemos que aprender a amarnos también, porque si nosotros no aprendemos a obedecer, no aprendemos a amarnos, porque deseamos lo mejor para nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a obedecer, porque si no obedecemos vienen fatales consecuencias para nuestras vidas. Tenemos que aprender a amarnos. El Espíritu Santo nos ama y el Espíritu Santo nos perdonó. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a corregirnos y a vivir en correcta comunión con Él. El Señor nos enseña rapidito si nos hemos equivocado. Nosotros somos los altivos, los orgullosos y los prepotentes que no podemos reconocer a dónde está la falla. Y queremos lidiar y queremos pelear y vivir en contienda, en no dar el brazo atrás y decir sí, me equivoqué por mis impulsos, por el pecado de gula, por ansiedad, por lo que sea, por el pecado que tenga la persona. Entonces uno dice, reconozco mi pecado. No tenía que haber precipitado a hacer algo. Señor, perdóname, ayúdame a corregir y a ser mejor cada día. Gracias, Padre, bendito Dios, porque tú nos has enseñado a que tenemos que ser obedientes. Padre, bendito Dios, te pido de manera encarecidamente que nos enseñes, Señor, a cada día a ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cristo los ama y yo también. A Él sea la gloria y su victoria por los siglos de los siglos. Vive Jehová, en cuya presencia estamos.
Gloria a Dios. Amén.